Bien, amados, en esta noche vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. Hemos visto la vida de Moisés y lo decimos así porque el Señor Jesucristo dijo: Moisés habló de mí, Moisés predicó de mí. Dicho de otra manera, el Señor se presentó ante Moisés como el ángel de Jehová en la zarza ardiente, y por lo tanto Moisés tomó una decisión cuando lo conoció al Señor. En Hebreos 11:24 vemos lo que dice, que Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay mucha información, amados hermanos, acá, pero lo que nos llama la atención dentro de muchas cosas es que Moisés dice hecho ya grande, o sea, cuando ya fue grande Moisés tuvo que tomar la decisión, porque dice acá escogiendo antes, o sea, él escogió. ¿Por qué escogió? Porque se le presentaba dos grandes alternativas. La primera, la que él aprendió de los egipcios, que a su vez lo aprendió de los babilonios, de Nimrod, y no solamente ellos, sino que también esto ya viene desde la época de Abraham. Moisés fue criado y fue educado en la corte de Faraón para mandar. A él se le enseñó todos los trucos habidos y por haber, toda la estrategia filosófica, teológica, para dominar a la gente, para engañar a la gente, para tenerla sometida bajo esclavitud a la gente. Lo que hoy por internet vemos, cuáles son las sutilezas en las cuales engañan a la gente, la gente de poder, etcétera, etcétera. Eso, Moisés fue entrenado para eso. ¿Y cómo es que la gente, como corderitos, adoraban a Faraón como si fuera Dios? Y le funcionaba, y solamente era mantener como teatro esas mentiras de poder, de dominio, de manejar a la gente como ellos le quisieran. Llegaron a conocer la mente humana, llegaron a dominar la voluntad humana y llegaron a someterlos a los seres humanos. Y vaya que los sometieron, vemos las grandes civilizaciones que hubo. Todo eso quedó, todo eso desapareció, no quedó piedra sobre piedra, pero dice acá escogiendo antes. ¿Qué cosa Moisés tuvo frente a él que escogió dos caminos? Escogió dos maneras de vivir, dos maneras de pensar, dos maneras de dar su vida hacia una causa. La primera la aprendió de Egipto, causa que él, sinceramente, lo aprendió, ya está, pero aquí viene lo maravilloso, se le presenta el Señor en la zarza ardiente y todo lo demás. Y conoció a Dios, conoció el llamado del Señor, conoció al verdadero dueño, al Adonai, al Señor, o sea, Señor en hebreo, dueño Adonai, el que decide. Conoció al verdadero creador. Lo que Pablo decía, el hombre amó más a la creación que al creador. Y Moisés fue entrenado para que el hombre ame a la creación y no al creador, y él conoció al creador. Se le presentó directamente. Ya está. Y le propuso el plan. ¿Qué plan le propuso Dios a Moisés? La liberación. ¿Qué liberación? La liberación de este mundo de pecado, la liberación de este mundo de engaño, la liberación de este mundo de mentiras. Eso fue lo que le ofreció Dios a Moisés. Me sacarás a mi pueblo de Egipto y lo llevarás a la tierra prometida. Clásico, hermano. A usted y a mí, ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Exactamente lo mismo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nos quiere liberar del mundo, de Satanás, del pecado, y nos quiere trasladar al reino de su amado Hijo, para convivir, para vivir con el Señor Jesucristo. Ya está, liberarnos de esas cadenas de opresión, de esas cargas de opresión, de esas ataduras, de esos yugos que son mentales, amados hermanos. Y por eso es que Moisés dice acá, rehusó
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, rehusó al título, rehusó a esa aparente dignidad, nada más y nada menos que ser hijo de la hija de Faraón, o sea, el siguiente Faraón. Dice que escogió, ¿y escogió por qué? Porque se le reveló el Señor y le presentó el verdadero reino. Moisés, estás creyendo tonterías, esto es lo firme, esto es lo fijo. Y cuidado, porque Moisés también fue entrenado en toda la brujería, en toda la hechicería, en todas las cosas terribles que hacían ellos con la brujería, con pactos con el diablo. Se dice que Egipto fue una de las grandes culturas, una de las más satánicas que ha habido. Y acá dice casualmente que escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales. Interesante. Dios le mostró la temporalidad de esta vida. Mira, los cielos y la tierra pasarán, pero mi voluntad no va a pasar. Y le mostró el Señor. Esto es temporal. Hay otro sitio y venimos acá para un propósito. Dice acá, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. Ahí está. Dios se lo contó, Dios se lo reveló. Entonces acá, amado hermano, hacemos un pequeño resumen en la cual Moisés fue entrenado para engañar. En cambio el Señor lo llamó, primero para decirle la verdad, segundo para que no le engañen y tercero para sacarlo de esa mentira que estaba en el corazón, que estaba en la mente. Por eso es que el Señor lo envía a enfrentarse a Faraón, a enfrentarse a su papá, a enfrentarse a todas las mentiras que él había aprendido y que temía. Y él le decía, no temas, enfréntalo y ponle estas señales. Era un enfrentamiento de las sutilezas y las mentiras del diablo versus el poder maravilloso de nuestro Dios en Cristo Jesús. Entonces, y aquí viene lo maravilloso. La parte final dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está. Moisés fue solo con su hermano. Moisés no tenía un clavo, no tenía un alfiler. Se enfrentó a Faraón. No había manera en que él se pueda defender. Bastaba nomás que un soldado lo tome y lo mate. Pero Moisés tuvo que enfrentarlo y dice, no temiendo la ira del rey. No te temo, rey, ya no te tengo temor, ya no te tengo reverencia, ya no me inclino hacia ti. ¿Por qué? Porque he conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Mesías, al Redentor. ¿Y por qué? Porque dice acá que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál era su sostenimiento de Moisés? Conocer a Dios. Y ahí entramos a tallar con el mensaje del Señor Jesucristo. Moisés conoció a Dios. Moisés se entrenó con el Señor. Conversó con el Señor. Dios tuvo que decirle, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas santo es. Y ahí estuvo Moisés, conversando con Dios, conversando con el Señor. Y fue entrenado por el Señor. Hay mucha información. Vemos acá que lo que el Señor quiere, en realidad, amado hermano, es tener una amistad con nosotros. Me estoy adelantando, pero dice acá el Señor Jesucristo, Él quiere realmente ser nuestros amigos. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Y en 2 de Crónicas 27 también se habla de Abraham, amigo de Dios. Fíjese esa confianza. Toda la Biblia habla de la amistad con Dios. Y esa amistad permite conocerlo más a Él. Y esa amistad viene de parte de Dios. ¿Y qué tiene que haber de parte de nosotros? Una deferencia. Tenemos que romper mentalmente con la idolatría de que tenemos un Dios que está lejos, que tenemos que gritar, tenemos que buscarlo cuando la Biblia dice que no. Usted me puede decir, pero Jesús vino a esta tierra, el Verbo se encarnó. No, señores, el Verbo se encarnó hace tiempo, más atrás. La Biblia dice que el pueblo de Israel caminaba por el desierto y la roca que lo seguía era el Mesías, el Redentor. Y de esa roca manaba agua, manantial de vida. Entonces el Mesías todo el tiempo ha estado acompañando al pueblo del Señor, acompañando a los hijos. En este caso, dice acá que a Abraham lo llamó amigo. A Moisés también el Señor se manifestó y le hizo saber todas las cosas. Entonces acá vemos algo maravilloso en la cual el Señor, su intención para que podamos conocerlo a Él es entablar una amistad maravillosa. Fíjese usted, en Lucas 7:22, los discípulos de Juan encarcelado, va y ordena y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús si ese es el Mesías o esperaremos a otro. Imagínese usted qué lejos estaba Juan de la amistad con Jesús.
Y respondiendo Jesús le dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dicho de otra manera, esto podemos verlo literalmente, es cierto, él dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, los leprosos fueron limpiados, los sordos oyeron, los muertos resucitados. Pero ¿qué me dice de todo esto? Liberación, liberación. El enemigo, amado hermano, trabajó de tal manera que se apoderó de nosotros, nos ató, nos quitó la vista, nos quitó las piernas para caminar, los oídos para oír, y prácticamente nos encadenó y nos esclavizó. Y parece que Juan no sabía eso, no sabía que el reino de los cielos, su prédica era la liberación de todas estas cosas. Juan miraba las cosas de diferente manera, lo miraba naturalmente. Moisés se enfrentó a Faraón porque tenía amistad con Dios, porque dice acá, se sostuvo como viendo el invisible. Juan se enfrentó al emperador, al rey, a Herodes, pero no tenía amistad con Jesús, no le pidió permiso, no le consultó. Él se fue de su parte nada más. ¿Y qué le pasó a Juancito? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Simplemente no aprovechó la amistad que Jesús le ofreció. Juan quería otra cosa. Juan quería alimentar su ego, alimentar su ministerio. Juan quería ser parte de la historia. Juan quería llamarle la atención al rey y decirle cómo es posible que estés con tu cuñada, pecador. Y como Juan no tenía protección porque no tenía amistad con Jesús, porque le hubiera consultado a Jesús. Y lo peor del caso es que Juan creía una cosa pero practicaba otra. Porque él decía, en teoría, porque él había sido enseñado en eso, que cuando venga el Mesías va a ser de tal manera que él no es digno ni siquiera de desatar sus sandalias, o sea, ni siquiera de ser su esclavo, porque los esclavos eran los que llegabas a la casa, te desataban las sandalias y te lavaban los pies. Ni siquiera Juan decía que no soy digno ni siquiera de eso, ¿no? Otra cosa que dijo Juan es necesario que yo mengüe y él crezca. Y todo lo que dijo lo hizo al revés. Él tenía que haberse humillado, él tenía que haberse puesto a los pies de Jesús, esperando que el Señor le diga, Juan, ven tú, pero no, Juan se lanzó a su manera, a su criterio, queriendo darle una manito a Dios. Y Dios no necesita defensores ni nada, pero en fin, por eso que el Señor Jesucristo, su respuesta fue, hágale saber a Juan. ¿Qué es lo que Juan no entendía o no sabía? La liberación. Parece que Juan no se liberaba de su propio yo, seguía esclavo de su ego, a pesar de que Juan fue un hombre utilizado por Dios, a pesar de que Juan fue el Elías el que había de venir. Con todo, no podemos exaltar a ningún ser humano solo y únicamente, y toda la gloria y toda la honra que sea para Jesucristo y todos nosotros, sentados, humillados, esperando la voluntad de Él, que Él sea el que ordene. Y Jesús dijo, háganle saber a Juan. ¿Qué es lo que no sabía Juan? La liberación. Los ciegos ven, los cojos sanan, en fin. Y eso es lo que ustedes tenemos que entender, que el Señor sigue liberando. Sí, a esa persona que usted lo ve haciendo el mal, practicando el mal, el Señor casualmente viene por ellos, porque así también fue por nosotros, de la misma manera. El cristiano llena sus labios de sí, este pecador, pero no se dan cuenta que para eso vino Jesús. Como que nos hacemos los santos, los puros, los inmaculados, con nosotros no es la cosa, y empezamos a juzgar a los demás. Bueno, el Señor tiene que hacernos saber que esos ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos, pobres, para ellos es el reino de los cielos, y nosotros somos parte de ese grupo que el Señor nos iluminó y tenemos que darle las gracias a Él. Por eso es que Moisés se enfrentó a Faraón, no temiendo a Faraón, teniendo confianza, fe. Fe es confianza, ¿sabe qué cosa es? Amistad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Marcos 4:11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Quiénes son los que tienen que saber el misterio del reino de Dios? Aquellos que están conectados con Jesucristo, aquellos que fueron llamados, ¿para qué? Para tener una relación con el Señor. Pablo, fíjese, en Gálatas 1:11 dice, amados, yo quiero hacerles entender de que el evangelio anunciado por mí
no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí vemos otra vez más cómo el Señor Jesucristo, al camino a Damasco, se acerca a Pablo con todo lo que usted ya sabe. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo hace con Pablo? Una amistad que se traduce confianza en emuná o fe. Fe no es yo creo, no, fe es vivir con el Señor. Y Pablo dice acá, ningún apóstol me ha enseñado. Es más, después de 14 años, ahí está en Gálatas, recién se va a Jerusalén a conocer a los apóstoles. ¿De dónde Pablo sabía tanto que Pedro tuvo que decir que guau, qué tal hombre? A la altura de Santiago, el hermano del Señor, de Judas, a la altura de los mejores apóstoles. ¿Dónde aprendió Pablo? ¿Dónde fue la escuela? Si solamente Jesús tuvo 12 discípulos y a ninguno lo conoció Pablo. Pablo conoció a Jesucristo. Y con Jesús, ya, más que suficiente. Ahí fue donde el Señor le enseña a Pablo todo. Y coincidía perfectamente las enseñanzas que recibió Pablo con las enseñanzas que recibieron los apóstoles, porque es el mismo maestro. Y fíjese usted, ¿y qué significa eso? Eso significa emuná, significa fe, significa confianza, significa amistad. De la misma forma que lo tuvo con Moisés, con Abraham y Jesús con sus discípulos. Porque casualmente la intencionalidad del Señor es hacernos saber las cosas. Pero ¿qué cosas tenemos que saber? Tenemos que saber las mentiras del diablo, tenemos que saber las mentiras de este cosmos, de este mundo, cosmos, universo, cosmos, el sistema humano. Tenemos que saber las mentiras de las artimañas del enemigo y también tenemos que saber hasta dónde el enemigo nos ha engañado en la mente y en el corazón y que tenemos que romper todas esas ataduras de nuestro corazón. El Señor Jesucristo se encarga, amados hermanos, de liberarnos de las garras de Satanás. Lo hizo, consumado es, ya está, listo, ya están liberados. Más todavía, el Señor orando dice, Señor, todas las ovejas que tú me diste ya están todas menos una, listo. Consumado es, lo terminó. O sea que el enemigo ya no tiene injerencia en nosotros, salvo que tú le des pelota. Salvo que la única fuerza del enemigo es la fuerza que tú le das, la fe que tú le das, la confianza que tú le das, el miedo que tú le das. El segundo, el enemigo ya no, el mundo tampoco. ¿Por qué? Porque frente a las mentiras del mundo se nos presenta la verdad del Señor. Y por lo tanto tenemos un solo enemigo. ¿Cuál es? Tu carne, mi carne. ¿Y cómo podemos evitar a ese enemigo que se llama la carne, el yo? Nuestra amistad con el Señor Jesucristo. Simple, hermano. Alguien tiene que meterse a enfrentarme a mi yo. Y ese tiene que ser el Mesías dentro de mí. Entonces, y por eso es que dice acá en Juan 16:13, con respecto al Espíritu Santo que va a estar permanentemente ahí dentro de nuestro corazón, cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay un espíritu de mentira, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el siguiente versículo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber una vez más. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber una vez más. ¿Para qué es la amistad? ¿Para qué tanta? Para que de esa manera se haga una relación que tú y yo conozcamos la voluntad del Señor, que nos manejemos frente a la mentira de Satanás. Moisés se enfrentó a Faraón, no temiendo al rey, dice acá. ¿Por qué? Porque el rey tenía poder mental, poder espiritual, con las mentiras, con sus brujos. Y Moisés aprendió, amado hermano, a quién estaba encima de estas huestes, encima de estas huestes satánicas, encima de estos reyes, era Dios. Y por eso es que él tuvo confianza, fe. En segundo lugar, amado hermano, tenemos que entender que nosotros somos liberados en medio de esclavos. O sea, no pretenda usted que porque usted es libre, cree usted que los demás sin Cristo van a ser libres como usted. No es así. Ellos necesitan del Señor Jesucristo, al igual que usted, para vivir en libertad. Por eso Jesús dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De la misma manera, también Pablo decía, sé que el día que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Así hay que estar atentos, siempre estar escaneando a todo el mundo, que no esté hablando tontería y media, no, hermano. Que no se separen de la palabra de Dios. Como pasó, efectivamente, en el primer siglo, los discípulos y los discípulos de los discípulos, y hasta la tercera generación de los discípulos de Jesús, fueron atacados por muchos grupos gnósticos, muchos grupos heréticos, muchos grupos filosóficos, que era gente que vio el gran mover, el gran crecimiento de la iglesia,
vio cómo inclusive el gobierno de Roma puso como religión oficial el cristianismo, y lógicamente todo el mundo quería pues dominar esa religión, tener parte de esa religión. Y ahí fue donde se metieron, aceptando como Simón el mago, pero sin embargo metiendo herejía. Y claro, como se perdió, conforme pasa el tiempo se va alejando más esa confianza, esa emuná, esa amistad con Dios, se metió herejía y por eso salen los grupos gnósticos y muchas cosas más. Y frente a todo eso hay que estar atentos a lo que dice la palabra. Hay que estar atentos a lo que el Señor nos ha dicho, hay que estar atentos a todas las mentiras que sutilmente se están metiendo por ahí, para que de esa manera podamos conocer la verdad. ¿Y cómo podemos hacerla? Mediante la palabra. No podemos movernos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Está escrito, así debe de ser. Entonces, por lo tanto, amados, eso nos ayuda a estar firmes, a confiar en bases sólidas, para que de esa manera no estemos confiando en promesas de hombres, sentires de hombres. Hermano, yo tengo fe que no, hermano. ¿Está escrito? Sí, bien, y si no, no tampoco. Y si está escrito, vamos a analizarlo, a ver si es el verdadero sentido de lo que dice la palabra de Dios. Bien, amados, yo les agradezco bastante. No se olviden de orar por todos nosotros y por los siervos del Señor, porque hay una lucha tremenda y los siervos ahí están batiéndose a brazo partido para que de esa manera el Evangelio siga predicándose en todas partes.